Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por asistir. Antes que nada le pido disculpas por mi voz, pero los adolescentes en esta época de la vida solemos cambiarla, así que un poquito de paciencia por eso. Les presento los disertantes de este panel de lujo que me tocó moderar. Está en primer lugar el profesor Johannes Jelle. Él es director del Instituto de Control Biológico de JKI, el Instituto Julius Kühn de Alemania. Es el Centro Federal de Investigación de Plantas Cultivadas de ese país. Después lo tenemos en el centro a Martín Torres Dugan. Él es investigador de la UBA y es de la casa, ya que es el coordinador de la Red de Nutrición Biológica de APRESID. Martín, buen día. Y al lado mío lo tenemos a Federico Rivas. Federico es investigador especialista en bioinsumos en INIA, Uruguay, y coordinador del grupo de trabajo de Procisur. Les cuento un poco de dónde surge este panel. Este panel es la continuidad de un workshop que tuvimos ayer durante toda la mañana. El taller que realizamos ayer entre Uruguay, Alemania y Argentina fue justamente por el tema bioinsumos. Ese taller y este panel está organizado por los diálogos argentino-alemán y los diálogos uruguayo-alemán, que son convenios de cooperación internacional entre Alemania con Uruguay y de Alemania con Argentina. Un poco la idea es trabajar en lo que es el desarrollo de los bioinsumos como alternativas en la producción de alimentos en Sudamérica y en Europa. El taller de ayer tuvo dos módulos, un módulo que fue toda la parte científico-técnica y el segundo módulo que fue todo lo referente a la parte de registros, reglamentaciones, regulaciones y demás. La idea de ahora del panel es un poco contarles los emergentes que hubo ayer y que los disertantes que están acá presentes pueden explayarse un poquito más en cómo es la situación en cada uno de sus países. Entrando de lleno a cuáles fueron los emergentes, surgió el tema financiamiento e infraestructura como uno de los cuellos para trabajar. Y en ese sentido yo me permito preguntar, yo no soy investigador, nunca estuve en la parte de investigación, siempre estuve ligado a la parte de extensión. Soy ex INTA Manfredi en ese sentido, pero siempre trabajando en lo que fue extensión. Y cuando yo escucho que falta plata para investigación y a la vez uno ve que todas las empresas multinacionales de productos de síntesis química hoy tienen un departamento exclusivo de biológicos, lo vemos acá en lo que es el sector comercial, la pregunta ¿es realmente falta presupuesto para investigación? O tal vez la investigación no sabe venderle el proyecto al sector privado, que es el que aporte los fondos. Vamos con la primera pregunta. Profesor Jelle, ¿nos podría decir cómo es el tema en Alemania, por favor? Bienvenidos y gracias por estar acá. Me disculpo por no hablar en español, pero trataré de expresar lo mejor posible en inglés. Ayer hablamos de esto, sobre las diferencias entre Sudamérica y Alemania. Yo aprendí que acá tienen problemas de estrategia, pero que no tenemos en Alemania. Alemania es parte de la Unión Europea y debemos Alemania es parte de la Unión Europea y la mayor parte de las actividades que hacemos en Alemania están imbuidas en la política de la Unión Europea. Tenemos una estrategia que se propone reducir el uso de pesticidas químicas. Y esto también permite reducir los precios de insumos de manera que comenzar a estudiar biocontroladores y bioestimulantes. Esta es una categoría muy buena para Europa. Hay una reglamentación de 2 años para productos fertilizantes y ahora estamos tratando de integrar bioestimulantes a la práctica, pero también en aspectos regulatorios.
En lo que respecta a la parte científica, hay muchos programas de la Unión Europea que se están implementando en el esquema alemán, el esquema orgánico federal. Tenemos distintas estrategias para determinados cultivos, estrategia para la protección de cultivos. Y es algo que con lo cual contribuye el gobierno, pero también la Unión Europea. Además, también como coordinador del Prosisur, ¿cómo lo ves desde ese punto de vista también, por favor? Dale, sí, ¿se escucha bien ahora? ¿Sí? Bueno, primero, gracias por la invitación para participar en este panel, a los diálogos de Argentina y Uruguay y a Presid. Y referente a la consulta que hacía sobre financiamiento siempre es necesario, claramente, porque estamos hablando de productos que tienen que ser desarrollados continuamente, que tienen que enfrentarse a los nuevos cambios, a los nuevos desafíos. Y hoy en día estamos enfrentando un desafío grande, que es justamente la variabilidad climática, cambio climático, como quieran llamarlo, y eso implica de que haya estudios y a su vez todas las enfermedades emergentes, plagas nuevas que están surgiendo, lo cual implica de que siempre tengamos que estar un paso adelante y poder prever estas situaciones. Entonces, financiamiento es importante, pero también es verdad que hoy contamos con colecciones de microorganismos que están caracterizadas en la mayoría de los institutos, en la mayoría de las universidades, y lo que está faltando es ese paso fundamental de trascender a lo que es la industria, de poder producir a gran escala, de poder acercarnos a los productores, capacitar técnicos. Entonces yo creo que el financiamiento en sí tiene que estar destinado más que nada a la capacitación, a esas áreas de lo que es la parte de formulación, que es fundamental, la producción a gran escala, y en fomentar políticas públicas, sobre todo, que promuevan el uso y adopción de los bioinsumos. Entonces creo que el financiamiento, desde mi punto de vista, y de lo que hemos identificado en Prosisur, en el grupo de trabajo, es justamente en esas áreas. Y la otra pregunta que tú hacías, que era si faltaba conexión con la empresa, creo que era lo que tú preguntabas, entre la investigación y la empresa. Yo creo que sí, que creo que a los investigadores no nos forman para tener ese lazo fundamental con la industria, que son mundos totalmente diferentes. Cuando uno termina una carrera y sale a la vida, o uno se dedica a estar en un laboratorio, en una mesada, haciendo investigación, o te dedicas a la industria, que es otro mundo diferente, donde realmente el tema marketing, propiedad intelectual, comercialización, producción a gran escala, las limitantes son totalmente diferentes, hasta las materias primas que uno usa. Entonces creo que en ese sentido falta también, y es parte del financiamiento que también se tendría que destinar a formar gente capacitada en estas áreas, en esta interacción. Yo andaría por ahí. Perfecto. Quizás si cerramos la puerta va a haber menos ruido ambiente, si puede alguien cerrar las puertas. Yo quería sumar a lo que vos decías, que creo que para que haya, digamos, acople del sistema público y sistema privado, más allá de la financiación y el dinero que uno pueda aportar, la política pública y la política científica de largo plazo es el camino, obviamente, que habría que seguir. La Argentina en este momento está con el menor fondeo para el sistema científico. Todos lo que vimos en Argentina sabemos que hubo un recorte enorme en los fondos, ¿no es cierto? Difícil hacer política, difícil lograr que se adopten estas tecnologías biológicas si el ecosistema científico y sobre todo la inversión que el Estado hace en términos absolutos, ¿no? De cuánto dinero destina del Producto Bruto es un número para considerar, pero sobre todo que se sostenga o no en el tiempo es un aspecto central, y después promover la interacción público-privado en el sentido de hacer parte a los científicos de los negocios, en el buen sentido, ¿no? Porque ahí, como para el científico hablar de dinero está mal, en el mundo no es así. Los científicos trabajan en las startups, forman parte de startups, o sea que hay que pensar, yo creo que por ese lado, creo que en la Argentina hay muy buena ciencia, estamos con muchos desafíos en términos de muy bajos fondos para hacerla como se solía hacer, hay una tradición científica en Argentina y hay muchísimos por hacer en términos de esta interacción público-privado y en el armado de negocios para que la industria pueda, digamos, destinar ese potencial que tiene y que podamos ver más adopción. Pero parece que hay que empezar por las políticas científicas y públicas, ¿no?
¿Te puedo agregar algo más? Sí, adelante. No, que muchas veces lo que hacemos, y es un error que cometemos, es prever que hay un problema y nosotros tenemos la solución desde el laboratorio, desde la investigación, hacemos todo un desarrollo científico impresionante, llegamos al controlador bárbaro y después llegás a la industria y te dice, mira, eso es imposible, en la práctica es imposible de realizar. De esa forma que lo estás planteando, esa formulación, eso no lo podemos hacer. Entonces es necesario de las etapas iniciales de investigación hablar con la industria, hablar con los productores, cuáles son los problemas, cómo podemos solventar juntos, cómo podemos enfrentar ese problema y llevarlo al final a una solución que sea real y no una idea que uno se enamore y que cree que va a estar bárbaro y que va a llegar súper bien, pero después en la práctica es muy difícil de instaurar. Sí, coincido con lo que están diciendo. Coincido que hay que tratar de armar equipos de trabajo y no solamente decir público-privado, sino dentro de lo privado mismo, unir los que son las puntas de lo que puede ser investigación, de lo que puede hacer desarrollo, de lo que puede ser inversión. Coincido con lo que decís vos, que muchas veces los que somos muy técnicos y estamos muy metidos en algo no nos sabemos vender, y por otro lado el que es comercial tiene un perfil que te vende lo que vos le pongas a vender enfrente. Entonces, en ese sentido, creo que han dado en el clavo con una palabra que es capacitación. Ayer surgió también dentro del tema que nosotros como profesionales de las universidades no nos enseñan nada de biológicos y es una mente totalmente distinta, un paradigma nuevo que hay que enfrentar. Pasó con la siembra directa. Hasta hace muy poco en las universidades no había currícula de siembra directa y se seguía enseñando cómo regular un arado de reja, por ejemplo. Vamos para eso al tema biológico. ¿Qué proponen ustedes? ¿Cómo deberíamos capacitar a los técnicos que son los que van en definitiva a venderle el biológico al productor para que adopte esta tecnología? Y sería bueno que nos cuenten si en Alemania, cómo pasa el tema, cómo es la adopción de la tecnología de biológico por parte de los productores. En Alemania, yo creo que los productores están muy abiertos para nuevas tecnologías. Por supuesto, es muy importante que la gente de extensión sepa qué es lo que hay que hacer, cuáles son las características de este nuevo producto, cómo hay que capacitar a la gente sobre estas nuevas tecnologías. Y también en las universidades tenemos un abordaje de desarrollo en las universidades. Se hace más investigación básica también y no tanto en la práctica. Así que nosotros tenemos que pensar en cómo unir esto, cómo llevar lo que investigamos a la práctica, porque los problemas están en el campo, están en el terreno. Necesitamos una combinación. Por un lado, el conocimiento que viene de la universidad, pero también la esperanza que viene directamente de los productores y de los industriales. Necesitamos tener un abordaje de trabajo participativo, de manera que todas las partes interesadas, todos los actores sepan cuál es su función y se puedan reunir y poder determinar qué es lo más importante. Yo quiero una tecnología de proceso o de insumo está influenciada en el caso de la Argentina por un montón de factores de restricciones que el productor vive, económicas, de tipo de tenencia de la tierra. Acá tenemos dominio de campo alquilado. Entonces, factores económicos, crisis, que cuando uno estudia la adopción, en definitiva tiene que ver todas las otras tecnologías que debemos adoptar primero, pienso yo, en voz alta, de procesos, mejorar la parte de fertilidad, la nutrición, la conservación del suelo, más allá del área en siembra directa, tratar de mejorar los indicadores de fertilidad y de procesos, porque estamos viendo que los suelos están perdiendo fertilidad, por lo tanto, desde el punto de vista regional, no estamos haciendo bien los deberes desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, si uno quiere difundir una tecnología y quiere que se adopte, tenés que trabajar en covariables que sabemos que después van a tener un impacto en ese biológico o en esos procesos o en esos insumos que aportan a la sustentabilidad. Por eso que no hay que verlo aisladamente como la adopción tecnológica de un bioinsumo, sino que hay que trabajar, para mi gusto, si yo tuviera dinero, ayer decíamos, ¿dónde pondríamos $1 millón en términos de
el sistema de, digamos, ciencia, tecnología o ese tipo de cuestiones. Yo lo pondría en capacitación de, digamos, fuerza de ventas, por un lado, en las empresas, capacitación de gente del INTA, de las universidades, tratar que las universidades tengan más conexión con el ámbito de la extensión rural. Hay mucho desacople a veces entre universidades, entre el INTA y en lo que es el trabajo de extensión. Y finalmente ver que el proceso de adopción tecnológica es un proceso social, en definitiva, es un proceso tecnológico, social, que si uno digamos, subestima o soslaya todos estos factores que hacen a las restricciones que tiene el productor, no va a entender, no va a estar viendo la película completa. Hay que trabajar ahí, poner dinero en cerrar esas brechas que yo digo, no solamente de rendimiento, sino en brechas de conocimiento o de brechas de extensión rural, donde estamos viendo que no llega esa información que se está generando a nivel del sistema científico. ¿Por qué no está llegando? Tratar de poner cabeza en esas cuestiones. Bueno, yo creo que no tengo mucho para sumar a lo que ya dijo Johansen y Martín, pero capacitación siempre sabemos que es fundamental y hoy en día estamos viviendo un cambio en lo que es la forma de producir, de cultivar, y los insumos son complejos por sí. Ya los que saben del tema, los que han presenciado otras charlas, los que estuvieron ayer en nuestro panel, sabemos que es un mundo complejo. El principal problema, vos lo mencionabas ahora también, o sea, las empresas. Yo creo que las empresas tienen por la necesidad de por vender sus productos hacer capacitación de cómo usar correctamente esos insumos, ¿verdad? Si al productor no le explican de que no los puede aplicar en el mediodía o a 35 grados de calor o en ciertas condiciones, esos insumos no van a funcionar. Entonces eso cambia una logística fundamental. Para mí la otra falta que hay es no sé, en el caso acá de Argentina o de otros países, pero acá en Uruguay, en las currículas de ciencias, de facultad de ciencias, de agronomía, veterinaria, etcétera, todas esas áreas relacionadas con la agricultura, en realidad cursos de control biológico no existen a nivel de grado. Nosotros los estamos haciendo con otros, obviamente otros docentes, otros investigadores a nivel de posgrado, porque creemos que hay una falta grande, un gran vacío en esa capacitación de profesionales en el área de los insumos y que es sumamente necesario. Y claramente se precisan tener técnicos en el campo que puedan asesorar a los productores en el uso y aplicación de los insumos. Yo creo que por ahí vendría el tema de capacitación. Sí, y sumaría una palabrita que ayer hablamos bastante, que es siempre poner el foco en la parte científica, ¿no? Que quien está enseñando en la facultad idealmente haga ciencia, haga buena ciencia, porque hay mala y buena ciencia. Y que siempre, si uno se basa en esos principios científicos, en la evidencia científica, va a poder mostrarle después al productor en qué condiciones funcionan estas tecnologías, en cuáles no. Vemos que son tecnologías que tienen más variabilidad, que los efectos no son enormes, que los efectos no son siempre permanentes, que pueden variar año a año, que depende mucho del tipo de suelo. Bueno, todas esas cuestiones que hacen a la efectividad agronómica, los modos de acción que tienen todos estos productos que son diversos, ¿no? Nos enfrentamos con muchos productos que tienen distintos componentes. Todo eso hace que el profesor que está en la universidad difícilmente pueda transmitir toda esta realidad que aparte llegó muy rápido, ¿no? Está penetrando todas las empresas, todos los negocios, y por eso es difícil que la universidad esté ayornada al 100%. La educación superior es muy importante, maestrías, doctorados, todo que los profesionales que trabajan tengan esa formación es bienvenido también. No, y perdóname, porque él mencionó algo importante y que me gustaría resaltarlo, y es el tema de que esto no es unidireccional, o sea, esto no viene de la academia, la empresa, al productor, tiene que ir para arriba también, ¿verdad? O sea, los efectos que detecta el productor en el campo, es importante que también nosotros sepamos si está funcionando como creemos que funciona, porque la variabilidad climática, las condiciones de campo, la efectividad de los insumos, la misma planta y todos esos factores hacen de que a veces los insumos funcionen en forma diferente a lo que uno espera. Y entonces es posible mejorarlo si nosotros tenemos un retorno del productor que lo está utilizando y nos puede decir, miren, esto lo usé así y me dio este otro resultado. Y eso puede ser un gran beneficio para mejorar la efectividad de los insumos, y es ahí que vuelve el financiamiento. Tenemos que estar continuamente estudiando, identificando cuellos de botella y tratar de solventar problemas. Bien, les pido, porque el tiempo va pasando, respuestas más cortitas, así más preguntas. Están comenzando a entrar preguntas que justamente algunas ya las están respondiendo, se están adelantando, pero para poder mejorar el intercambio. Lo último que surgió de allá, cada uno de los que estamos acá podemos tener nuestra propia idea, y sobre todo en qué sector nos ubicamos dentro de lo que es la cadena, ya seamos productores, técnicos, extensionistas, investigadores. Pero ustedes como investigadores y en este panel justamente como representantes de los países que están acá,
Uno de los que surgió ayer era entender los biológicos como complementos, no como sustitutos de productos de síntesis química. Incluso vos, Martín, ayer dijiste que en el fondo muchos biológicos también son químicos, si se nos ponemos a ver. Pero el tema es, el mensaje desde la opinión de ustedes, ¿cómo debería ser el abordaje de los biológicos dentro del sistema complejo que tiene la producción agrícola o agrícola-ganadera, que sabemos que no es nada simple? Joanes. Siempre la primera pregunta. Actually, you need to repeat because Ayer comentábamos en el panel que había que entender los biológicos como complementos de los productos de síntesis química, no como sustitutos. En esa línea va la pregunta, ustedes como investigadores, ¿cómo lo ven y qué es lo que aconsejan? ok. Ahora la escuché, gracias. El agente de control biológico, los agentes son muy diversos y también su funcionamiento es muy diverso. Algunos se pueden combinar fácilmente con los productos químicos, otros no, o es más complicado combinarlos. Entonces lo que estamos necesitando es una especie de sistema para cada cultivo y también para cada plaga. Les puedo dar un ejemplo. Tenemos sistemas en Alemania para la protección de los tomates que no necesitan ningún producto químico para insecticidas porque todo se puede hacer con cultivos beneficiosos. Entonces hay que considerar el cultivo, la plaga, la enfermedad y luego hay que combinar los elementos que tenemos disponibles. Y esta no es una respuesta que se puede dar en forma general. Hay que considerar realmente cada cultivo en particular. Creo que eso es muy importante. Usted ya mencionó que los biológicos quizás no pueden reemplazar a los químicos, y esto está claro, porque los químicos en general tienen una acción muy rápida, los biológicos tienen una acción más lenta, ese es un punto, y creo también que es mucho más importante reducir la presión de la enfermedad, la presión de la plaga, generando sistemas resilientes para que la presión de la enfermedad y la plaga no suba demasiado. Y esto se puede lograr con los biológicos, por ejemplo. Y esto es más importante que tener un producto que actúe rápidamente. Entonces, en general, tener una presión de plaga y de enfermedad menor es mejor y más sostenible a la larga que actuar rápidamente con productos químicos muy fuertes. Lo que hacen se refería a biocontrol. Cuando uno piensa hay algunos microorganismos que hacen biocontrol y también hacen bioestimulación. Por lo tanto, estamos viendo cada vez más sinergias entre la gente que trabajamos más en bioestimulación y con la gente que está en más biocontrol. Lo que yo quería comentar es que primero tenemos que entender qué hacen los bioestimulantes, por ejemplo, qué hacen y en base a lo que hacen, en todo caso después pensar en cómo posicionarlos, ¿no? No hay una definición ex ante, esto complementa o esto permite sustituir. En definitiva, depende del contexto de uso. En general, yo lo que quisiera resaltar es que los bioestimulantes, como la palabra lo indican, estimulan, tienen modos de acción, microbianos o no microbianos, pueden tener sustancias, componentes de todo tipo, de distinto tipo, van a bioestimular. Entonces, en algunos casos donde estamos usando una alta cantidad de nutrientes, podemos, en cierta manera, por ahí sustituir en parte, como estamos viendo en otros países, en Europa, Estados Unidos. O sea que depende mucho del contexto de fertilidad del suelo, sobre todo. Es riesgoso pensar en sustituir nutrientes por un bioestimulante en suelos que tienen una alta carencia de nutrientes. Por eso que la respuesta al uso de bioestimulantes es muy sitio específico y depende mucho del contexto de la fertilidad del suelo, y eso es importante, ¿no? Ver los efectos combinados que estamos teniendo con bioestimulantes y con fertilizantes o con nutrientes, ¿no es cierto? Porque en algunos casos podemos ver efectos sinérgicos donde el biológico
me tracciona, me permite sobre todo mitigar estreses abióticos fundamentalmente, o hacer un biocontrol, como decía Johansen, pero es muy difícil, digamos, solamente manejarnos con biológicos donde tenemos altas carencias en suelo. Federico. Sí, yo simplemente creo que esto de no usar químicos o de usar en complemento con los biológicos es un estudio de caso a caso, depende de cada tipo de microorganismo, de cada efecto. Claramente, si hablamos de bioestimulantes y en la parte de nutrición vegetal, los nutrientes tienen que estar en el suelo y a veces están, pero no son asimilables por la planta, y es ahí cuando los biológicos ayudan a que la planta los pueda asimilar, y entonces tal vez es necesario poner menos cantidad de fósforo, por ejemplo, con un solubilizador de fósforo, entonces ahí obtenemos un mejor rendimiento vegetal. En el caso de los rizobios, entiendo que no es necesario fertilizar con nitrógeno, que los rizobios ya captan el nitrógeno del atmosférico y eso ya se lo provee a la planta. Los hongos entomopatógenos tienen capacidad de infectar insectos y proveer ese nitrógeno del insecto a la planta también, a través de la asociación con la rizósfera. También está qué niveles queremos tener de una plaga. Si nosotros queremos tener 0 nivel de una plaga de chinche en soja, ¿verdad? Entonces hay que aplicar mucho químico, mucho biocontrolador, o tal vez capaz que poblaciones menores no hacen tan un efecto negativo en la planta y entonces ahí no es necesario aplicar tanto químico. Y para redondear, sabemos que los químicos y los biocontroladores en algunos casos son compatibles y hacen mucho mejor efecto que aplicados solos cada uno. Entonces también yo creo que el tema va por la reducción de uso de químicos. Perfecto. Martín, ¿querés aprovechar y presentar lo que están haciendo con Chakras y la red de ensayos biológicos? Están entrando algunas preguntas. Hay unas preguntas después para el profesor Yele y una pregunta para el panel. Sí, buenísimo. Pero presentarla antes que se nos acabe el tiempo y después seguimos. Dale, perfecto. Ahí vamos a pasar a algunas diapositivas. Simplemente que sepan que estamos trabajando acá en APRESID, en la red de nutrición biológica, es una red temática. Ahí Ramiro va a estar pasando algún esquema. Fundamentalmente quería que sepan que en esta red, o el objetivo de esta red es fundamentalmente acercarle al productor agropecuario muchas de las cosas que dijimos hoy. Información basada en evidencia científica sobre cómo funcionan los bioinsumos, particularmente bioestimulantes, biofertilizantes, ¿sí? Que es un poco lo que está faltando, estamos viendo. Hay mucha información que a veces es más dogmática, son más de percepción y no se basa en la evidencia que estamos viendo a nivel científico. Entonces, esa es un poco la gran finalidad. Esta red temática funciona en el marco del sistema Chakras, donde ahí ven todos los componentes que la conforman, productores agropecuarios, que son los que llevan a cabo los ensayos, son ensayos de campo, macroparcelas, con el diseño que podemos, con repeticiones, sin repeticiones, pero siempre con alguna pseudo repetición. Tratamos de hacerlo lo mejor posible, muchos desafíos logísticos, y también tenemos expertos y las empresas que amablemente patrocinan, colaboran económicamente con esta red temática. Estamos haciendo más de 40 experimentos por año, más o menos, entre trigo, soja y maíz. Es una gran cantidad de ensayos. Yo siempre digo que es un módulo experimental. La red no es una red de ensayos. En realidad, la red temática es un espacio para esto, para dialogar, charlar con los productores, acercar la información, acercar expertos de microbiología, de biología, que no es mi caso. Yo vengo de la nutrición, de la fertilidad. Yo coordino el proyecto académicamente para justamente darle rigor académico y tratar de generar información valiosa. Ese es un poco mi rol. Y ser la sinergia para que esto funcione y podamos hacer de esto un espacio que agregue valor a los agricultores. Esa es un poco la idea. Simplemente era ese mensaje. Y ahora, si hay más preguntas, feliz. Cualquier cosa nos pueden mandar un email o contactarnos. Gracias, Martín. Una pregunta para Johannes. Dice, ¿cuál fue el factor principal que fomentó la adopción de los productos biológicos en los países de la Unión Europea? ¿Y cómo recibe el productor europeo la información sobre estas nuevas alternativas biológicas? Sí, está funcionando. Creo que hay diferentes factores. Por supuesto, hay una especie de demanda social para tener alimentos con menos residuos. Hay un desarrollo que ya viene ocurriendo desde hace muchos años. De hecho, hay minoristas
que también reducen sus niveles de residuos y que tienen una presión mayor que la presión que tenemos a nivel legal en algunos casos. Esto está cambiando. Ahora tenemos una nueva estrategia. Tenemos la Directiva de Uso Sostenible, que es del 2011, que también es lo que esperan los diferentes países de la Unión Europea, que están implementando planes de acción nacionales para reducir el uso de químicos. Esto también ahora está pasando a una etapa de regulación, que esto ocurrirá en el futuro, pero en términos generales es una demanda de los consumidores que quieren tener alimentos producidos que tengan menos residuos, menos sustancias químicas, que se produzcan de forma más sustentable. Y también tenemos un desarrollo que avanza hacia una agricultura más sustentable, más natural. Tenemos muchas plantas orgánicas en Alemania. Tenemos también producción orgánica que tiene que llegar al 30% antes del 2030. Hay una pregunta para el panel. Está claro que quedó evidenciado que los investigadores no son vendedores muchas veces. Pero la pregunta dice, ¿cómo posicionarían un biológico en el mercado hoy para que el productor lo adopte? Entendiendo que su respuesta es ambiente, genotipo, especie, dependiente y no es algo estable a lo largo del tiempo. Bien, aclaro que yo además de ser investigador soy consultor y estoy muy cerca de los productores y de empresas también que se dedican a la venta, posicionamiento de productos, con lo cual conozco los distintos ámbitos, ¿no es cierto? Creo que lo mejor que puede hacer una empresa para posicionar cualquier producto y servicio es tener una propuesta de valor adecuada, en principio, y eso implica lamentablemente generar experimentos en una gran cantidad de años y una gran cantidad de sitios. La única forma de validar a nivel de campo, obviamente habiendo partido de escalas más de laboratorio, invernáculo, toda la escala, esa secuencia que hay que hacer, lo único que uno debe hacer es tener claro cuál es el modo de acción de ese bioinsumo bien determinado científicamente. No podemos no saber qué hace lo que estamos poniendo, ¿sí? Tenemos que tener un modo de acción general, por lo menos, ¿sí? No indico un mecanismo bioquímico, pero un modo de acción sí, y tener una gran cantidad de experimentos en un gradiente de sitios y de años que te permita saber cuál es el efecto medio, mediana, máximo, mínimo. Eso es lo básico, no podemos no tenerlo. No, totalmente de acuerdo contigo, Martín. Yo simplemente, desde el punto de vista científico y de cómo trabajamos en INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, nosotros no vendemos nada, nosotros brindamos soluciones a los productores. Entonces, si nosotros tenemos la demanda del productor de una cierta enfermedad o rendimiento de un cultivo, en realidad lo que buscamos es cómo llegar a ese lugar, ¿verdad? Y darle esa solución. Los que venden son las empresas y ahí es cuando necesitamos tener alianzas público-privadas de manera de poder que esa solución llegue a los productores, que es lo que nos interesa, o a los consumidores en definitiva, y es lo que dice Martín claramente. Sí, fíjense que en la Argentina tenemos décadas de estudios con Azospirillum, por ejemplo, ¿no? Brasilense, y ahora hay una argentinense, que es una cepa argentina que, digamos, años de investigación, publicado en revistas científicas con referato, que muestran efectos moderados. Siempre hay que tener presente que, por lo menos con mi experiencia en lo que son bioestimulantes, los efectos son más moderados que los que vemos en efectos nutricionales, ¿no es cierto? Efectos medios son una mediana que puede estar en orden de 6, 7, 8%, vemos a nivel de muchos años, digamos, ¿no? La variabilidad es mayor y siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no es cierto? Que hay que tener cuidado cuando uno evalúa a campo de tener un diseño experimental que permita detectar efectos de 3, 4%, porque es muy común que el productor diga, yo no veo nada a campo. Mirá, yo no veo nada, aún si hubiera un 15% de efecto, a veces no lo ves. En soja, por ejemplo, no es típico. Los efectos a veces son modestos y los efectos esos no se detectan a ojo a campo. Entonces hay que tener la única forma de poder mejorar eso es tener más experimentos, mejor conducidos, y tratar de comprender esa variabilidad y ver a qué se debe esa variabilidad también, ¿no? Bien, otra pregunta sobre la Unión... ¿Perdón? Perdón. Justamente. Perdón, If I may add the European... Si me permiten, la directiva de la Unión Europea
Bueno, mi experiencia me muestra que los científicos muchas veces no saben mucho con respecto a las necesidades económicas y tampoco saben mucho con respecto a las necesidades regulatorias. Por eso creo que una buena estrategia es trabajar desde el principio con las empresas, porque las empresas nos van a decir desde el principio si un producto puede salir al mercado, si hay retorno sobre la inversión. Tienen muy buenos programas en Europa en los que se financia la investigación junto con pymes o con empresas más grandes. Y son programas nacionales, pero también hay programas europeos. Y esto es muy importante desde el principio. Estabas respondiendo. Preguntan si la inclusión de biológicos en la Unión Europea llevó a un aumento de los costos de producción. I would say Si solo consideramos la producción, entonces puede ser que haya un aumento de los costos porque, por supuesto, los productos quizás sean más costosos y si pasamos a la agricultura orgánica, el rinde sea menor. Pero lo que no estamos considerando son los costos externos, que son los que usan los sistemas de producción actuales o convencionales. Si incluimos este tipo de costos externos, entonces en el largo plazo el uso de biológicos puede ser más sostenible que el sistema de producción actual. El panel en general dice, ¿existen desarrollos que apunten a microorganismos que mejoren el suelo en lugar de enfocar en la planta como es lo más habitual? ¿Sí existen estudios o existen microorganismos? ¿Qué decía? Microorganismos. Bueno, sí existen, o sea, claramente el uso de microorganismos diferente a los químicos mejora el microbioma del suelo, o sea, a veces no es solamente que haya un microorganismo en particular, es el efecto del no químico en realidad, ¿verdad? Los químicos sabemos que reducen muchas veces las poblaciones de microorganismos, tanto en la planta como en el suelo, entonces en realidad tal vez no sea un microorganismo particular, que tal vez lo haya, sí, por qué decir que no, pero en realidad es el uso de esta tecnología que permite que el suelo tenga mejor presencia de microorganismos y lo mismo en la planta. Última pregunta, porque se nos va el tiempo. Al incorporar nutrientes por fertilizantes, ¿los ciclos biológicos de los nutrientes se ralentizan o detienen? ¿Hay ensayos de eso? Nos vamos a meter en un lío tremendo. Yo me sigo un poco la línea del panel de nutrición de plantas que está funcionando muy bien, que lo promueve IFA a nivel internacional, que es el panel de nutrición responsable, sería en español, y muestran que si uno, digamos, aplica los principios del buen manejo de nutrientes, ¿no?, que es con un diagnóstico, con nutrición balanceada, y eso propende al aumento de la materia orgánica y la salud del suelo mejora. Muchas veces hay, de hecho, estudios en Argentina, ensayos de largo plazo, estamos viendo que en sistemas fertilizados con digamos, productos tradicionales, mejora la actividad microbiana, mejoran los índices biológicos. Lo que pasa es que a veces cuando uno mira a nivel de un biogeociclo, puede haber un efecto puntual de un fertilizante y esta pregunta se debe contestar a una escala muy puntual y en casos muy puntuales. En términos generales, yo parto de la premisa que en general, si uno maneja un programa de nutrición y de bioestimulación balanceada, que incluya el uso de PGPRs, normalmente debería mejorar ese funcionamiento del suelo. Si te basás solamente en fertilizantes químicos, entre comillas, con excesos de nitrógeno, sobre todo, que es lo que está pasando en Europa, vas a tener una disminución seguramente de esa actividad microbiana vinculado al biogeociclo de nitrógeno. Depende del caso. Si hay excesos, tenés problemas, pero si no hay excesos, no. Yeah, it's working. Creo que hay generaciones de productores y también generaciones de científicos que aprendieron la ley de uso mínimo. Y esto en última instancia el suelo va a controlar el crecimiento de la planta. Pero por supuesto, esto no está mal, pero ahora recién estamos empezando a entender la función de los microorganismos. Y la función de los microorganismos no ha estado en el centro de las consideraciones a lo largo de las últimas décadas. Eso es algo nuevo, pero por supuesto, el suelo es un organismo vivo y le da nutrición a las plantas. Y si el suelo no está bien,
Si no funciona de la forma correcta, entonces las plantas no van a poder crecer de forma saludable. Y así es como ahora estamos entendiendo que tenemos que centrarnos en el suelo y en el microbioma del suelo. La verdad que el tema da para seguir conversando. Yo creo que ha surgido otro emergente distinto a los que surgieron ayer, y es la necesidad de integrarnos no solamente entre lo público y lo privado, sino también entre los distintos sectores o las sillas que nos toca ocupar, ya sea productores, técnicos, extensionistas, investigadores, públicos y privados, porque en esto cada uno tiene algo para aportar. En el campo tenemos los problemas y a lo mejor la solución que se están buscando en los laboratorios no son las mismas que ocurren en el campo, y en eso podemos acortar distancias, en esto podemos gastar mejor la plata, y en eso podemos darnos cuenta que hace falta plata para otras cosas y no para lo que estamos usando. Así que les agradezco por habernos acompañado hasta ahora, les agradezco a Presid por ocuparse de este tema, y bueno, evidentemente que dentro de los diálogos argentino-alemán, del diálogo uruguayo-alemán y obviamente desde Alemania vamos a seguir trabajando en el tema biológico como alternativa para la producción, para tener más herramientas. Muchas gracias. Gracias.